Muy buenas noches, bienvenido a su curso Gestión de Proyectos con Inteligencia Artificial Generativa. En la clase anterior, nosotros utilizamos un archivo de Project con la primera aplicación práctica sobre un proyecto basado en un software, ¿ok? Y en este caso escogimos como primera aplicación un archivo de Microsoft Project. En este archivo tiene ciertas características. Primero, que en el proyecto a controlar no hay ningún tipo de valor, como por ejemplo costos o unidades de trabajo, elementos que generalmente se colocan dentro o se cargan dentro de uno de estos proyectos. ¿Estos proyectos son son poco comunes? No, al contrario, hay muchísimos proyectos en los cuales nos piden que nosotros controlemos y solamente nos dan la información de las duraciones y la fecha. Pero el problema radica en que cómo vamos a presentar el plan de trabajo o la planificación del avance de este proyecto si no tenemos ninguna variable para medirlo. Porque recuerden que en todo caso, en las gráficas, solamente tendríamos, si vamos a controlar la duración recuerden que va a ser en forma lineal. O sea, si son 1166 días y yo quisiera graficar la curva de la duración, simplemente me daría una línea, por ejemplo, como esta, desde el día cero hasta el día 1166 en forma lineal. O sea, no hay forma de que yo pueda, en ese periodo de tiempo de los 1166 días, pueda utilizar una gráfica, por ejemplo, diferente a, si es una curva, sería una gráfica de este tipo, ¿ok? Que está diagonal, y si fuesen columnas, y yo quiero colocar, por ejemplo, en una serie de tiempo, por ejemplo, la duración por ejemplo, por semana, todas las columnas serían iguales, ya que el tiempo va a fluir igual a lo largo del gráfico. O sea, no hay nada representativo por ahora para graficar. Entonces, ¿qué hacen los usuarios cuando les dan la información en Microsoft Project o cualquier otro programa y no le dan ningún otro valor como el costo del trabajo? Los usuarios lo que hacen es crear una columna similar al trabajo, pero que ellos llaman unidades de no valor, o sea, unidades de no trabajo, mejor dicho, y le dan una ponderación a las actividades en base a la duración de las actividades, también puede ser con el peso de la fase, ¿ok? Y distribuyen un total. En nuestro ejercicio, y generalmente el usuario utiliza un valor como, por ejemplo, 1 millón. 1 millón de unidades de no labor, que es lo que hacen los usuarios. Esas 1 millón de unidades de no labor las distribuyen ellos por un factor que tiene que ver con el peso de la fase y también con la duración de la actividad. Se multiplican, por ejemplo, la duración de la actividad entre la duración del proyecto te va a dar una alicuota, multiplicado por el peso de la fase y eso lo multiplican por las unidades de no labor. Y eso te va a dar el equivalente a una pseudo trabajo, por ejemplo, 200 horas, entonces 400 horas o 400 unidades de no trabajo, tomando en cuenta que la sumatoria de todas esas cantidades de unidades de no labor tienen que dar como total el millón que sería el total para el proyecto. Ahora, el usuario tiene que llevar la información Excel, ¿ok? Luego entonces hacer las fórmulas para distribuir ese valor. Pero sin embargo, él no puede presentarle al cliente un proyecto donde dice que va a tener unas unidades de no labor porque para el cliente no existen precisamente unas unidades de no labor. ¿Para qué lo hace el usuario? El usuario lo hace con la finalidad de crear sus gráficos, ¿ok? Porque esos gráficos me van a permitir a mí distribuir esas unidades de no labor y me permiten crear, entre otras cosas, me permiten crear, por ejemplo, la curva S del proyecto, si es una curva S, o también me permite crear el histograma, ¿ok? De cuántos son las unidades de no labor planeadas por periodo de tiempo. Esto sí tiene más lógica, ¿ok? Dependiendo de las actividades que estén planificadas, por ejemplo,
un mes, en una semana, en un trimestre, él me va a sumar las unidades de no labor de esas actividades que están planificadas por periodo de tiempo. Solamente que en la gráfica presentar al cliente no le vamos a colocar esto en base a una escala de unidades de no labor, sino en base a un porcentaje, el porcentaje a completar. Y el objetivo precisamente es decirle al cliente cómo va a ser el avance de este proyecto basado en el porcentaje que vamos a ejecutar. Y esto permite precisamente yo crear mis tablas para yo poder saber cuánto, por ejemplo, vamos a prometer de avance, por ejemplo, por periodo de tiempo. Yo puedo crear ahora un cuadro donde diga, mira, para el proyecto en el mes uno vamos a tener un avance del 10%, en el mes 2 vamos a avanzar un 15%, o para yo poder sacar entonces los histogramas. Pero lo único es que recuerden que debemos sacar todo en base a porcentaje. Vamos a simular y estos van a ser los porcentajes de avances planeados. Y eso me permite a mí entonces ahora sí presentar los informes que yo requiero para este proyecto de Microsoft Project. ¿Qué hicimos nosotros? Tomamos esta hoja de cálculo donde nos llevamos ciertas columnas, incluyendo la demora permisible, que son la cantidad de días que tienen las actividades que no son críticas, la posibilidad de poder retrasarse sin afectar el plan. Y también nos llevamos el nombre de la actividad, la duración, la fecha de comienzo y fin. ¿Ok? Y eso nos lo llevamos a Excel para poder pedirle ayuda a la inteligencia artificial para armar precisamente esas matrices con el plan. ¿Ok? Así que nosotros lo hicimos, creamos un libro Excel que se llama Cronograma Ejemplo de Project. Y en ese libro de Excel nosotros creamos un elemento que tampoco es capaz de hacer Microsoft Project. Recuerden que como vamos a tener dos escenarios, generalmente en un proyecto con un software de estos se manejan dos escenarios. El escenario temprano normal y el escenario tardío. De hecho, y también vimos cómo se calculaban esas fechas tardías. Tenemos la fecha de comienzo, fin y fin temprano, que es lo que calcula Microsoft Project. Para el segundo escenario, que serían aquellas fechas tardías de inicio y fin, lo que hicimos fue sumarle a las fechas tempranas de comienzo la demora y le sumamos al mismo tiempo a la fecha de fin la demora. Aquellas actividades que son críticas, o sea, cuya demora es igual a cero, van a tener la misma fecha, tanto de temprana como tardía, porque precisamente son actividades críticas. Y las actividades que no son críticas van a tener ahora dos escenarios, comenzando temprano y comenzando tarde, consumiendo hasta el máximo de su demora permisible u holgura permisible. Y eso nos va a permitir ahora poder crear también esas tablas basadas en tiempos tempranos y tardíos. Ok, o sea que con esta información nosotros nos comunicamos con la inteligencia artificial. Y de hecho, en ese caso, no, o sea, en ese momento, en esta sesión, nosotros utilizamos fue DeepSeek, ¿ok? La inteligencia artificial china, y ella, luego que le dimos un prompt bastante sencillo, le pedimos, y por eso fue que nosotros creamos en nuestra hoja de cálculo una columna que se llamaba nivel. Esa columna nivel numera cuáles son los niveles del EDT, dejando sin nivel a las tareas específicas, que son las tareas que se van a ejecutar, como por ejemplo estas dos o estas que tenemos acá, que son actividades precisamente que se van a ejecutar, siendo las demás los niveles de EDT que resumen la información. Entonces, por eso, para que la inteligencia artificial supiese cuáles eran las actividades específicas y cuáles eran los niveles de EDT, se le colocó un nivel. Entonces, en esa inteligencia artificial, de hecho voy a abrir nuevamente aquí DeepSeek, ¿ok? En esa inteligencia artificial, nosotros le pedimos que, tomando en cuenta que las actividades, que teníamos un cronograma Excel, que era el contexto, y que teníamos una columna llamada nivel que, eh, que tomar en cuenta, no la que tenía número de nivel, sino lo contrario, tomando en cuenta aquellas tareas que no tienen número de nivel, que son las tareas reales específicas, y que tuviesen una duración mayor a cero,
porque recuerden que en este cronograma también hay hitos. Los hitos funcionan como indicadores de fecha, pero realmente no son actividades. Entonces, mira, descarta estas actividades que tienen duración cero, ¿va? Y les coloqué en ese prompt, le habíamos dicho que trabajaran solamente con las actividades que tuviesen precisamente duración y que no tuviesen nivel, que van a ser las tareas específicas, que distribuyera 1 millón de unidades de no labor, tomando en cuenta varios factores. Primero, el peso de la fase, el peso de la fase y la duración de la actividad. Entonces, basado en estos dos elementos, que distribuyera a lo largo de todas las tareas específicas 1 millón de unidades de no labor. ¿Ok? Y de hecho lo hizo por nosotros. Y copiamos nuevamente la columna que se generó a este cronograma de Excel. Tanto es así que en este cuadro yo puedo filtrar, por ejemplo, los niveles, que estamos en Excel, y yo filtro solamente, por ejemplo, el nivel 3, que sería hasta solamente las actividades de nivel 2, por ejemplo, que son las actividades de la fase. Vemos en forma de resumen cómo él distribuyó esas unidades de no labor. Estas actividades que tienen un peso de 20%, fíjense que la suma de las unidades distribuidas fueron 200.000. En el caso de la construcción, que tiene un 40% de peso en la programación, distribuyó el doble, 400.000 unidades de no labor. Y en los casos de la fase de comercialización y fase de cierre, distribuyó solamente 100.000 y 100.000. Entonces, cumplió con las instrucciones. Recuerden que somos nosotros los que debemos revisar que la inteligencia artificial haga o dé el resultado que yo espero. Entonces, fíjense que ahora sí tenemos la posibilidad o tenemos los árboles para poder crear nuestros gráficos y tablas. Tenemos las fechas tempranas y tardías de las actividades y tenemos el total de unidades en no trabajo por actividad. Entonces, ahora lo que podemos hacer, ya sea utilizando Project o usando la inteligencia artificial, yo puedo pedirle que me cree las tablas, ¿ok? Para yo poder controlar esta información. Fíjense que este es un proyecto que tiene un total de 1.166 días. De hecho, yo voy a guardar este archivo y ahora lo que le vamos a pedir a la inteligencia artificial es que me cree la tabla que me sirva a mí para poder crear los gráficos para mi proyecto, ahora que tengo las unidades de no labor. ¿Ok? Lo que voy a pedirle ahora es que me cree cómo se distribuiría este millón de unidades de no labor a lo largo de los 1.166 días. ¿Ok? Y eso va a tenerlo, vamos a ver acumulado o por periodo de tiempo. Y si queremos ahorrar tiempo haciéndolo en Project, que sería mucho más largo, vamos a pedirle entonces a la inteligencia artificial que lo haga por nosotros. Primero porque tenemos el archivo ya con las unidades de no labor. Tenemos identificado quién es el EDT. Tenemos las fechas tempranas y tardías. Entonces, basado en esto, este archivo, de hecho, no le he hecho ningún cambio y es el que tienen ustedes en la carpeta del ejercicio. Sin embargo, lo voy a volver a verificar que lo tenga guardado en el escritorio. Ok, guardar, o sea, que lo voy a reemplazar porque ya existía. Ya conozco la ubicación del archivo que quiero que la inteligencia artificial analice por mí. Ahora lo que debemos escoger es cuál inteligencia artificial vamos a utilizar para crear esa distribución. Ejemplo, pudiésemos utilizar la de DeepSeek o podemos utilizar, por ejemplo, ChatGPT, podemos utilizar, por ejemplo, la de Gemini o podemos utilizar también, por ejemplo, la de Copilot si tenemos iniciado sesión en Office. Y en este caso yo voy a mantenerme con Deche en una conversación nueva. Lo primero, el objetivo precisamente del ejercicio es que él me cree una matriz que va a estar indexada por, puede ser meses, puede ser semanas, dependiendo del periodo de tiempo, y que me diga cuántos son los valores acumulados y por periodo de tiempo en dos escenarios, tempranos y tardíos. E inclusive, como yo no puedo mostrar esas unidades de no labor en un gráfico, voy a decir que me lo muestre en forma de porcentaje.
Y así voy a tener en Excel la posibilidad de presentar los gráficos de mi informe. Entonces, con eso, yo ya elimino dos limitantes que tenía Microsoft Project. La primera, que Microsoft Project no maneja fechas tempranas y tardías, sino comienzo y fin, nada más. Y lo segundo, que en el archivo de Project no tenemos nada que distribuir en el tiempo, ni costo, ni trabajo. O sea que tengo que, de alguna manera, ponderar el peso de lo que vamos a hacer, ya que tenemos actividades en el tiempo, ¿ok? Que yo necesito distribuir. Dice que a lo largo, por ejemplo, de los meses tengo diferentes actividades que se van a ejecutar. Actividades críticas, no críticas, una que van a estar en paralelo, una que se va a intersectar en el tiempo. Y entonces yo necesito saber entonces, en base a esta programación, con esta carta de Gantt, cómo sería lo que debo prometer en cuanto al avance del porcentaje de ejecución de este proyecto. Ok, el hecho de que no me den esa información me va a mí librar de que yo tenga que presentar ese informe, no. Y por eso le decía lo que hacían los usuarios, pero ahora lo vamos a hacer más rápido porque le estamos pidiendo la ayuda de la inteligencia artificial. Así que lo primero que voy a hacer es darle el contexto precisamente a esta inteligencia artificial. Y de hecho voy a colocar de una vez que asume el rol de un especialista en gestión de proyectos, ¿ok? Según la metodología PMBOK, ¿ok? Aquí le estoy diciendo cuál va a ser su rol profesional, ¿ok? Luego le voy a decir, te adjunto, ¿ok? Cronograma a analizar. Ya le estoy diciendo cuál va a ser el contexto, es un adjunto, un cronograma. También le di error profesional. Ahora, están desde chip, fíjense que aquí recuerden que para juntar es un icono de un clic. Marco un clic, busco con el explorador de Windows dónde está ubicado mi archivo, que está en el escritorio, y aquí está cronograma, vamos a buscarlo acá, escritorio, cronograma de ejemplo de proyecto. Fíjense que hasta ahora no le hizo ningún cambio de la clase anterior. Y el archivo es este que tenemos al principio, cronograma de ejemplo de proyecto. Y ahora le digo abrir para que él suba esta información a la nube del espacio que te proporciona Digit para almacenar tu información. Esperamos unos momentos mientras él sube el archivo. Fíjense que ya lo subió. Ahora vamos simplemente a decirle, primero, antes que nada, vamos a darle las especificaciones de ese cronograma. Este cronograma tiene las siguientes características. Las siguientes características. Dos puntos y le voy a decir, mira, primero, la columna nivel representa la jerarquía del EDT, representa la jerarquía del EDT. ¿Ok? Ejemplo, voy a colocar entre paréntesis ejemplo. Muy importante a veces darle ejemplo a la inteligencia artificial para poder ilustrarlo mejor el contexto, ¿no? Ejemplo, nivel 1 es el proyecto, ¿ok? Nivel 2 son la fase, la fase. Ok, eso es un ejemplo solamente. ¿Qué otra característica tiene este cronograma que estoy compartiendo? Dos, las actividades sin número de nivel son las tareas específicas. ¿Ok? Tercer punto. También tenemos que las actividades que tienen una duración a 0 días son los hitos. Las actividades con duración igual a cero, son los hitos del proyecto. Son los hitos del proyecto. O sea, que no son actividades reales, sino que son indicadores de fecha dentro de la programación. Así que aquí ya le estamos indicando todas las características. ¿Ok? Entonces, también le vamos a indicar que ese cronograma está estructurado. Bueno, el cronograma
el cronograma está estructurado. Cronograma está estructurado en forma jerárquica. ¿Ok? Es otro punto que le voy a indicar. Y el quinto, quizás que es el más importante para nosotros, vamos a colocar aquí el quinto, que es las actividades específicas. Las actividades, eh, vamos a indicarle que las actividades tienen fechas de inicio y fin, tanto tempranas, tempranas como tardías. ¿Ok? Entonces, vamos a indicarle inicialmente esto para que él vea el contexto del cronograma que le estoy juntando. Entonces, mire, estas son las características del cronograma. Hay una columna que se llama nivel que representa el EDT. Las actividades sin número de nivel son las tareas específicas. Y aquellas actividades que tienen una duración de 0 días son los hitos del proyecto. O sea, que no son reales y no vamos a incluir en los cálculos. El cronograma está estructurado en forma jerárquica. Las actividades tienen fecha de inicio y fin, tanto temprano como tardío. Vamos a mandarle solamente este. Fíjense que no le estoy dando la tarea, solamente le estoy dando el contexto y espero que le haga un pequeño análisis antes de darle la tarea. Me dice, mira, aquí está la estructura jerárquica LDT, ¿ok? Y me dice que consiguió y me dice la fortaleza, hizo un análisis de los tiempos, ¿ok? Yo inclusive puedo decirle que me muestre la ruta crítica, pero fíjense que lo que quiero es que él identifique cada elemento que hay dentro de este cronograma. Y de hecho me está diciendo que todo lo que consiguió, una duración de 1166 días, ¿ok? ¿Qué más? Muchas tareas tienen una holgura igual a cero, lo que se convierte en actividades críticas, cosa que vimos en Project. Las columnas comienzo tardío y fin tardío están formuladas, lo cual es incorrecto. Deberían calcularse en función de las dependencias y la ruta crítica, no solo la suma de elaboración. Eso lo sabemos, solamente que lo trajimos a Excel porque Project no me daba la fecha tardía. Tercero, la fase de secuenciación. Aquí me habla de la fase, luego la asignación de los pesos que se le dio a la actividad y las unidades de no trabajo que tienen las columnas. Entonces, posibles riesgos, recomendaciones y luego las conclusiones. O sea que ya no, ya aquí ya él revisó la información. Ahora es cuando le vamos a dar la tarea, ¿okay? De que me cree una tabla. Esa tabla, precisamente, me va a mostrar, es una tabla que vamos a llevar a Excel, donde nosotros entonces podamos entonces graficar la información que en Project se nos va a hacer imposible. Entonces le vamos a decir ahora la tarea, tomando en cuenta solo las tareas específicas. O sea que no vamos a pedirle que vuelva a calcular también los resúmenes. Recuerden, pues si no estuviésemos duplicando la información. Tomen en cuenta solo las tareas específicas. Solo las tareas específicas. Y le digo, mira, son aquellas que no tienen un nivel, un nivel asignado, asignado y una duración mayor a cero, ¿ok? Esas se corresponden a las tareas específicas. Ahora, tomando en cuenta las tareas específicas y las unidades de la, hecho en Excel, él me está preguntando de qué significa UNT. Le voy a decir que son las unidades no labor. Y las UNT, ¿ok? Y voy a colocar entre paréntesis. Las UNT son las unidades de no labor. Las unidades de no labor. Y cierre paréntesis. Digo, mira, tomando en cuenta las tareas específicas, aquellas que no tienen un nivel asignado y al mismo tiempo una duración mayor a cero. Y recuerden que la columna se llama nivel y no tiene ningún tipo de número de nivel asignado. Entonces le voy a decir que tomando en cuenta solamente estas actividades, le voy a decir crea y también le voy a decir que esas actividades tienen dos posibles fechas y que estas actividades tienen inicio temprano y fin temprano y también
inicio tardío y también inicio, por ejemplo, inicio tardío y fin tardío, ¿ok? Tomando en cuenta que tenemos dos escenarios que son entonces que las actividades tienen un inicio temprano y un fin temprano y también un inicio tardío y un fin tardío, ¿ok? Crea una tabla con la distribución, con la distribución de las UNT, que son las unidades de no labor, las UNT, ¿ok? Crea una tabla con la distribución de las unidades de DT y vamos a suponer, fíjense, es un proyecto que tiene casi 4 años, ¿no? De hecho, él me lo mostró en la parte superior, cuando estaba mostrando el reporte, fíjense que me dice, mira, este proyecto tiene una duración de aproximadamente 3,2 años, o sea, 1166 días. ¿Ok? Entonces pudiésemos pedírselo, si le estamos pidiendo en meses, serían entonces, las columnas serían unas 30 columnas. Entonces ahora le vamos a pedir que me muestre cómo sería el trabajo planeado, por ejemplo, mensual. Si quiero la tabla mensual para decirle al cliente, mira, estos son en estos meses, estos van a ser los porcentajes que prometemos de avance de acuerdo a nuestro cronograma. Entonces, tomando en cuenta esas dos fechas, crea una tabla con la distribución de la GNT en, por periodos mensuales, por periodos mensuales, tomando en cuenta siempre las fechas tempranas y tardías de las actividades específicas. ¿Ok? Entonces ahora, la tabla CSV debe contener las siguientes columnas. Columnas. ¿Ok? Entonces, 2 puntos. La primera columna va a ser el mes, o sea, el mes. Y aquí le voy a colocar cómo quiero el formato del mes. Formato, ejemplo, mes 01, mes 02, con un incremento precisamente secuencial, en forma incremental. Entonces, la primera columna es el mes. La segunda columna, yo quiero, fíjense, yo no hago nada con graficar las unidades de no labor, porque no puedo mostrar las comunidades, sino como porcentaje. Así que le voy a pedir de una vez son los porcentajes. Porcentaje de las unidades de no labor, unidades de no NT, UNT, que son unidades de no trabajo, es como lo tengo yo en mi archivo de Excel. ¿Cómo sería el comportamiento en forma porcentual de las unidades de no trabajo mensual, ¿ok? Temprano, o sea, con un escenario temprano. Y al mismo tiempo también quiero ese valor, pero acumulado. La tercera columna, que va a ser para efecto de las curvas, siendo esta para el histograma, la tercera columna, que es esta, le vamos a decir que me presente las unidades de no labor, de no trabajo mensual, pero acumuladas tempranas. Y esta sería normalmente la gráfica que nosotros presentamos en forma tradicional. Pero si me piden los dos escenarios, yo voy a decirle que también me muestre para hacer comparaciones los dos escenarios, temprano y tardío. Así que voy a dedicarle acá que en la columna 4 va a ser las unidades mensuales de UNT tardías. Entonces aquí van a ser las tardías. Y también la columna 5 va a ser las unidades de no trabajo mensual acumuladas, precisamente tardías, que sería tardías. No podemos tabular más nada porque no tenemos más información, más allá que los porcentajes planeados de avance de este proyecto basado en las unidades de no labor. O sea que las gráficas todas van a ser en porcentaje. ¿Ok? Y le voy a decir entonces ahora que unidades de no trabajo acumuladas tardías. Le dije que use precisamente una tabla CSV, que es la tabla que va a contener, y estas son las columnas que va a mostrar. Así que vamos a pedirle que me presente en pantalla inicialmente la tabla que va a generar
va a ser en formato mensual. Recuerden que estamos trabajando con 3 años, o sea que son varias filas que va a generar. Aquí tenemos entonces, se va generando toda la información que le estoy solicitando, tanto por periodo mensual como, por ejemplo, por meses y con las columnas que le solicité. La idea es que tanto el escenario temprano como el tardío tiene que finalizar en un 100%. Es lo primero que debemos verificar si lo hizo correctamente. Recuerden que va a acumular el trabajo. En cualquiera de los escenarios siempre debe completarse o planearse a completar el 100% del trabajo. O sea que la última fila de esta tabla tiene que ser igual a 100%. Ok, fíjate, ya está terminando. Ok, y por acá tenemos entonces los dos elementos. Dice, mira, solo se consideraron 68 tareas específicas con duraciones mayores a cero. Las unidades totales son 719.000, que es el por 100%. La distribución es perfectamente lineal debido a que todas las tareas tienen la misma duración relativa y se distribuyen uniformemente. Las curvas tempranas y tardías son idénticas en análisis. Vamos a decirle que no, esto no es correcto. No, debes tomar en cuenta, debes tomar en cuenta, fíjate, aquí esto está incorrecto. La duración la duración individual de cada tarea específica. Primero que nada, debe tomar en cuenta la duración individual de cada tarea específica y fechas de inicio, sus fechas de inicio temprano y tardío. ¿Ok? Vamos a indicarle a ver si entendió, porque aquí me está diciendo que todo lo hizo lineal. Dice, no, es imposible que sea lineal, porque vamos a tener dos escenarios que se comportan en forma diferente. Digo, mira, debes tomar en cuenta la duración individual de cada tarea específica y su fecha de inicio temprano y tardío. ¿Ok? Fechas de inicio y fin, tanto temprano como tardío. Genera otra vez el CSV. Y recuerda, aunque cuenta bien, porque nunca va a mostrar las unidades en no trabajo. Yo le quiero la estimación de cómo sería el comportamiento del avance. Y mandamos nuevamente la corrección. Recuerde que no es nuestra obligación ser lo que debemos revisar la información que genera el CSV. O sea, mira, tienes razón, voy a recalcular todo considerando elaboraciones individuales. O sea, los dos escenarios no pueden ser iguales. Es imposible que sean iguales. De hecho, él sigue insistiendo y veo que lo está colocando otra vez todo igual. Sin embargo, veo que él avanza eh, y lo voy a detener porque aquí stop. Porque por lo menos esta inteligencia artificial, fíjense que todos los escenarios son exactamente iguales, tanto tempranos como tardíos. ¿Qué decir? ¿Qué le voy a decir? Es imposible que los dos escenarios sean, sean idénticos, ya que las fechas tempranas y tardías de muchas de las actividades específicas. Ok, yo coloco entre paréntesis, aquellas sin nivel y una duración, ok, mayor a cero, ok, cierro paréntesis, muchas actividades específicas son diferentes, ok, recalcula, le vuelvo a pedir una información. Mira, es imposible los escenarios que sean idénticos, ya que la fila temprana y tardía de muchas de las actividades específicas son diferentes. Dice, tienes toda la razón, voy a recalcular nuevamente. ¿Okay? Y comienza otra vez y ahora sí estoy viendo que está haciendo las cosas con lógica. De hecho, vamos a verificar qué me está construyendo. Y acá tenemos nuevamente el cálculo, pero voy a indicarle que es imposible, o sea, recalcula. Ya estoy viendo que, fíjense que en las primeras semanas, en los primeros meses, no me está colocando trabajo a las tareas tardías, sino solamente hasta el mes 17, lo cual es imposible. Recalcula. Es imposible que
los tiempos, que el escenario tardío, que el escenario tardío no tenga porcentaje en los primeros meses. En los primeros meses. Revisa nuevamente todo. ¿Ok? Vamos otra vez a pedirle la información. Obviamente, si llega un momento que DeepSeek no te va a dar la información, debemos acudir entonces a otra inteligencia artificial. Él dice, tiene razón, me equivoqué en el análisis, voy a recalcular completamente considerando todas las especificaciones de fechas tempranas y tardías. Y ahora sí me está dando la información, aunque todavía sigue persistiendo, de mantenerme un periodo de tiempo el comportamiento de las actividades tardías en forma diferente. Pero en esencia, recuerden que no toma presentar, generalmente se presenta en el escenario normal, el temprano. Y esta sería la tabla que nosotros necesitamos para presentar nuestros gráficos. De hecho, aquí los tenemos en los dos escenarios, tanto temprano como tardío. ¿Ok? Y lo voy a detener porque no es correcto. ¿Ok? El total acumulado de la última, del último mes debe ser como máximo el 100% en cualquiera de los dos escenarios. Aquí está, en cualquiera de los escenarios. Te mandamos la información porque la idea es que me distribuya el trabajo. ¿Ok? Pero en todos los trabajos, en todas las curvas temprana y tardía, al final siempre vamos a cumplir la misma cantidad de trabajo, solamente que con ciertas variaciones en el comportamiento. ¿Ok? Así que otra vez le estoy pidiendo cómo va a ser el plan de trabajo. ¿Ok? Y la idea es que al final llegue, ¿ok? Con esos porcentajes en el mes 34, los valores acumulados tienen que ser igual al 100%. Así que seguimos avanzando, ya está terminando el cuadro y vamos a verificar el último mes de nuestra distribución. Tenemos entonces 100, 100. De hecho, él no debería pasar esa cantidad de meses sin ningún tipo de avance. Entonces, le digo que dice que no, debe tener esto. Le dice, no, debes, el cuadro debe llegar hasta hasta alcanzar el 100%, no más meses no más meses, aparte, vuelve a revisar los los porcentajes de los porcentajes tardíos de los primeros meses. ¿Ok? No está balanceado. Y voy a pedir ya por última vez entonces que me presente el cuadro. ¿Ok? Los dos escenarios tienen que terminar en el mismo mes. Después de revisar detalladamente todas las tareas específicas y sus fechas tardías, aquí me está pasando otra vez el escenario eh, está calculando nuevamente todos los valores, tanto por periodo de tiempo como tardío. Y aquí tenemos entonces nuestro cuadro. ¿Ok? Eh, a pesar de que dicho ir más rápido, fíjense que en esta ocasión, y no todo el tiempo, está cometiendo como que más errores. Ambos escenarios terminan en el 100%. ¿Ok? Entonces ahora sí, este cuadro lo voy a copiar. ¿Qué hacen los usuarios? Ahora, por ejemplo, en esta hoja del cronograma, en una hoja nueva, pegamos la información. ¿Ok? Y esta información ahora, como el separador aquí entero es un punto, yo lo que voy a hacer es que voy a reemplazar ese punto para poder utilizar ese valor. Voy a reemplazarlo en inicio, ¿ok? Y lo voy a reemplazar por una coma. Reemplazar. Cuando consiga ese punto que él colocó como separador de decimal, que lo reemplace por una coma, haciendo que los valores se puedan utilizar. Ahora el usuario sí puede, por ejemplo, presentar cómo sería el histograma de trabajo mensual. O sea, cómo serían los trabajos mensuales de acuerdo a cómo se distribuyeron las unidades de trabajo. Por ejemplo, el histograma, si es mensual, serían estas dos columnas. El porcentaje mensual planeado de avance
sería estas columnas de acá. Y ahora nos vamos entonces a insertar una gráfica de columnas, la gráfica de columnas, y es lo que me va a mostrar entonces el histograma planeado, las unidades de trabajo tempranas o normales, que serían estas de acá, aunque realmente esta información la estás colocando como que muy lineal y en verdad no, perdón, ¿cómo se llama? No, vamos a ver aquí, yo creo que por esta capa hay menos probabilidades de que se equivoque. ¿Qué recomiendo yo? Yo qué recomiendo, ya que él me ayudó, fíjense lo que vamos a hacer, ya que él me ayudó en lo más crítico, que fue en colocar las unidades en no labor, yo me confío más en Project. ¿Cómo me voy a confiar en Project? Esto es lo que yo tengo en Microsoft Project. Yo me voy a valer en la distribución que él hizo de las unidades de no trabajo. ¿Ok? Y si yo lo que quiero sacar es el histograma y la curva del trabajo o de la curva del porcentaje planeado, yo lo que voy a hacer entonces es que estos valores que tengo acá los voy a pasar a Project. Todos estos valores acá los voy a pasar a Project. ¿Cómo los paso a Project? O sea, esta columna la voy a pegar en Project temporalmente. ¿Para qué? Para poder crear una matriz que sea mucho más confiable dentro de Excel. Este valor, que fue el que va a servir como un pseudo trabajo o un pseudo costo para poder graficar, ya que lo distribuimos con la inteligencia artificial, que ahí sí nos ayudó muchísimo, vamos entonces ahora a Microsoft Project. En Microsoft Project yo voy a hacer visible una columna, botón derecho, por ejemplo acá, inserto una columna en Project. ¿Ok? Y esa columna que voy a insertar va a ser la columna de trabajo. Y la voy a buscar por acá, trabajo. Aquí está trabajo. ¿Ok? Es una columna que aparece por defecto en Microsoft Project. Esto es lo que yo no tenía para yo poder crear mis matrices partiendo precisamente de Microsoft Project. Aquí tengo entonces el trabajo y como a mí no me dieron trabajo de distribuir, tuve que usar unidades de no labor. Ahora, estas unidades de no labor, y de hecho este valor no va acá, ese que lo puse nada más como ejemplo, ¿ok? Entonces ahora, vamos a ver acá, estas unidades aquí son cero, enter, ahora sí. Estas unidades de no trabajo que tenemos acá, nosotros las vamos a reemplazar precisamente en Excel. Las tomo de Excel, que son estas, excluyendo el total, porque estas líneas coinciden precisamente con el EDT que yo tengo dentro del Project. Tomo estos valores que van a funcionar como trabajo y los copio. Copio, voy a Microsoft Project y lo voy a agregar entonces a partir de la primera fila de la columna de trabajo y pego toda esta información. ¿Ok? ¿Qué estamos haciendo? Ese valor que vamos a utilizar en Project, el pegar el identificador de tarea, porque el valor de trabajo no es válido. Vamos a ver cómo está la columna en Excel y vamos a ver un momento, vamos a tomar, si es que algún tipo de valor que no reconozca como número, por ejemplo, vamos a ir tomándolo desde arriba. Vamos a ver, voy a excluir el total, que es este, y voy a empezar a copiarlo desde a partir de acá. Vamos a probar copiándolo desde aquí, desde la fase de inicio. Las cantidades que tenemos acá, las voy a colocar entonces como total de trabajo. Entonces, esto va a ser control C. Nos vamos entonces a Project y ahora voy a probar. Aunque me dio un error, aquí igualmente ya lo copió. Aquí tenemos inclusive las horas, fíjense. Esta información ahora yo sí puedo utilizar Project para ser más exacto. Ya tengo entonces el trabajo que yo voy a distribuir en el tiempo. ¿Okay? ¿Cómo lo distribuyo en el tiempo en Project? Primero que todo, en Microsoft Project me voy a cambiar de vista. O sea, me voy a ir a tarea y acá en las vistas que tengo disponibles voy a buscar una vista que se llama uso de tareas. Uso de tareas. Es la vista que yo voy a hacer visible. Uso de tareas. Ok, primer paso, uso de tareas. Es la vista que vamos a hacer visible. De hecho, en la parte lateral izquierda lo podemos ver. Aquí está, uso de tareas. Ahora, ese valor que yo coloqué, lo voy a hacer visible en esta hoja de cálculo. El valor que yo coloqué fue de trabajo. ¿Cómo sé yo que es trabajo lo que voy a distribuir? Vamos a pedírselo a la hoja de cálculo. Me coloco en cualquier parte de la hoja de cálculo y presiono el botón derecho del mouse y le digo, muéstrame la columna trabajo o el campo trabajo.
Como me están pidiendo para todo el proyecto, yo me voy a enfocar precisamente en la línea uno, que son los indicadores para el proyecto. Luego, en la escala de tiempo, dependiendo de cómo yo quiera la información, yo voy a cambiar la escala de tiempo. Habíamos hablado que era de mes. Botón derecho, escala temporal. Quiero que me distribuya ese trabajo en meses. Y acá tenemos la escala temporal. Le digo, mira, muéstramelo en solamente un nivel que va a ser el intermedio. Y ese nivel va a ser por meses. ¿Ok? Aquí está, por meses. Y aceptar. Ahora me muevo y observen que si me voy a la parte superior, acá tenemos el trabajo distribuido por mes. Fíjense los pasos. Si no confiamos en esta inteligencia artificial, porque ha cometido muchos errores y tiene razón, por ejemplo, Dichi, acá tenemos el trabajo distribuido por mes. ¿Ok? Fíjense que este serían todos los meses. Este es el trabajo temprano, temprano o normal. ¿Ok? Así que yo lo que voy a hacer es tomar desde el primer mes, que es el mes de enero, voy a seleccionar este grupo de celdas. Este va a ser entonces el trabajo temprano o normal. Me voy hacia la derecha, ¿ok? Selecciono todos los meses de mi proyecto hasta la última columna, que sería la última columna de este proyecto. Recuerden que es un proyecto que tiene 3 años, ¿no? Entonces voy a escoger todos los meses donde tengo trabajo asignado. Sigo moviendo hacia la derecha hasta llegar a la última columna y este proyecto termina, ya estamos casi terminando, moverme hacia acá y acá termina, en el mes de abril. Esto es la distribución del trabajo mensual según proyecto. Control C, copio esa información. Esa información la voy a colocar en una hoja de cálculo nueva, que por ejemplo acá, y en mi caso en particular lo voy a pegar a partir de la celda D4, y lo pego, control V. Cuando él lo pega se viene con la H, o sea que lo inutiliza y parece, o sea, lo va a ver como un valor de texto, así que voy a reemplazar en inicio, voy a reemplazar esa H, reemplazar ese valor de H que tiene acompañando las horas, esas H las voy a reemplazar por nada. Aquí quito esta coma, reemplazar y ahora son los valores numéricos. Cerrar. Se supone que cada una de las columnas es un mes. Yo puedo entonces ahora numerarlo. Decirle, mira, este es el mes 1. Estoy haciendo lo que haría la inteligencia artificial. Este sería entonces el mes 01. Mes 01. Y este mes yo ahora lo voy a arrastrar hacia la derecha en forma correlativa. Él le va a asignar un nombre de un mes a cada columna. ¿Ok? Estos son los trabajos mensuales, temprano. Y aquí tendríamos entonces el trabajo mensual temprano hasta la última columna, sería, este es el último mes, o sea que lo suelto acá. Voy a ajustar el ancho de las columnas a lo mínimo para mostrar la información. Aquí tenemos entonces, este sería, vamos a verificar que estos son los meses. Vamos a ver acá en Project, este sería una distribución, escala temporal, esta es una distribución del trabajo en forma de meses en nivel inferior, no es ninguno, o sea que lo estamos distribuyendo por mes. Y este fue el trabajo que él me está distribuyendo por mes, o sea, todas estas columnas de acá. Ya que yo tengo entonces el trabajo distribuido, ¿no? Todo el trabajo que él distribuyó, ¿ok? Y ahora, como yo no puedo mostrar un porcentaje, bueno, no puedo mostrar esta unidad porque son unidades de no labor, lo que se hace es que eh, por ejemplo, este valor se suma, esto suma al final, esta columna suma al final el millón de unidades que tenemos nosotros, por ejemplo, de unidades de no labor. Y lo que voy a hacer es que cada uno de estos valores lo voy a dividir entre el total, que es un millón de unidades de no labor. Y esto lo presentamos en formato porcentual. De hecho, voy a agregarle acá un decimal y ahora él me va a mostrar por periodo de tiempo, me está mostrando cuánto es el trabajo planeado, ¿ok? Según en este caso, Project, cuánto es el trabajo planeado semanal, o esto, aunque no me parece semanal, parece más bien que por semana, ¿no? Pero estos son los porcentajes, por ejemplo, que vamos a mostrar. ¿Okay? Y de hecho, yo estoy seguro que esta escala que yo tomé no es mes, sino que es semana. Por eso son tantas semanas. Y ahora mi histograma sería la línea número uno, sería la línea número uno, que es el eje de la X. Y también ahora la línea número 2, que son los valores a distribuir.
en estos periodos de tiempo, ¿ok? De acuerdo a la distribución que me hizo Project, ¿ok? Y entonces, esto sería la forma de yo mostrar la distribución en Excel. Insertar, en este caso sería una gráfica de columna, ¿ok? Y así sería, por ejemplo, la carga de trabajo de nuestro proyecto. Y estoy seguro que esto no es mensual, esto debe ser, por ejemplo, por semana, por la cantidad de columnas que me generó. Y aquí fíjense que este sería el histograma de trabajo, ¿ok? Eh, fíjense que vemos entonces cómo realmente se distribuyó este escenario. Y el valor acumulado no es más que una fórmula, decirle, por ejemplo, en el mes uno el porcentaje acumulado va a ser este mismo. Y a partir del mes 2 va a ser igual al porcentaje del mes más el anterior. Y esta fórmula la vamos a arrastrar hacia la derecha. Y esto es lo que yo esperaba que la inteligencia artificial haga por mí, porque este fue el caso de DeepSeek. Después vamos a ver un proyecto en primavera y si vamos a utilizar, por ejemplo, ChatGPT para que lo haga completo. Y acá, ahora, la idea es que si es una curva S, sería este valor, o sea, que es el eje de las X, y adicional vamos a seleccionar el eje de las Y, que sería, en este caso, sería el valor acumulado a representar en forma de una curva, que sería la línea que nosotros generamos con una fórmula. ¿Ok? Entonces, fíjense, como es más trabajoso hacerlo en Project, porque los usuarios tienden a buscar una plataforma de inteligencia artificial para hacerlo quizás mucho mejor o más rápido. Entonces, porque si yo quiero generar estos informes en este proyecto, que lo único que puedo generar es una curva y un histograma, tengo que pasar por todos estos pasos. Y aquí la gráfica que le corresponde a una curva es una gráfica de línea y este sería la curva S de la distribución de nuestro ejercicio. Una curva muy parecida a esta, y esta es la curva S, por ejemplo, de la distribución, donde primero hay pequeños trabajos y comienza la construcción, que es donde comienza la mayor carga de trabajo, en la fase de construcción. Y estos son trabajos previos que son de planificación, estudio, y por eso es que en nuestro ejercicio tienen asignado menos carga de trabajo. Y a partir de aquí, entonces, se ejecuta más rápido el proyecto porque comienza la construcción, que es donde está el mayor peso de las unidades en no trabajo. Y el informe se presenta es en base a porcentaje. Si ustedes observan en la escala, precisamente en la escala de las Y, dice que todo está en base a porcentaje y no en base a unidades porque no tenemos unidades. Entonces, esto sería la diferencia de hacerlo con Project paso a paso o pidiendo la ayuda a una inteligencia artificial. Sin embargo, no vamos a eh, o sea, de obviar que en este caso DeepSeek no lo hizo en forma eficiente. Obviamente que todavía tenemos, o sea, tenemos todavía varias horas bastante para poder completar este paso, pero en general la idea es que con ayuda de la inteligencia artificial yo pueda representar los informes de los porcentajes planeados de avance de un proyecto donde solamente yo maneje duración. Primero se distribuyó en base al porcentaje de peso de la fase y la duración de las actividades, se distribuyeron una serie o una cantidad de horas. Solamente que en las fases iniciales, como son menos horas a ejecutar, por eso quizás en la gráfica no tiene tanto peso en los primeros meses del proyecto, pero sí luego de la fase de ejecución, que es donde está el grueso de las unidades en no trabajo. Sin embargo, lo vamos a probar entonces en la siguiente clase, pero ahora incluyendo también el ejercicio de primavera, que va a ser mucho más extenso que este. Pero sin embargo, este es nuestro modelo que nosotros vamos a conservar. Hasta ahora yo no he hecho ningún cambio en el cronograma de Excel, solamente la hoja que agregué adicional donde vimos la representación. Entonces, esta es la forma de hacerlo en Microsoft Project. ¿Ok? Lo único que tengo que hacer es agregar esas unidades de no trabajo y llevarla a la columna de trabajo. Y aquí está la distribución de las horas virtuales, ¿ok? Para cada una de las actividades.
Y este sería, fíjense que automáticamente te calcula el total, que sería este valor de acá. De hecho, este proyecto lo voy a guardar con este cambio, ¿ok? Pero observen algo. Vamos a aprovechar este proyecto y me dicen, por ejemplo, ok, ya me presentaste entonces la curva del avance programado porcentual y también me presentaste el valor acumulado porcentual de este proyecto basado en sus duraciones y basado en el trabajo. ¿Ok? Y de hecho voy a descartar, por un momento voy a descartar este proyecto porque acá en el proyecto me faltó un elemento y por eso quiero corregir. Fíjense, eh, aunque voy a cerrar este proyecto, voy a cerrar temporalmente este proyecto sin salir de proyecto y lo voy a abrir nuevamente sin cambio. Y vamos a ver por qué me dio tantos meses. Y observen la lógica que no vi que este proyecto que tomé de ejemplo no se había ajustado. Observen, para que les pase. Voy a buscar el proyecto, por ejemplo, que vamos a utilizar, que es este llamado proyecto, el proyecto el Sol. Vamos a revisar si es este. Vamos a examinar y vamos a indicar, voy a explicarle por qué esa gráfica fue tan distorsionada. Así que me voy al escritorio, voy a buscar el proyecto que abrimos, que era el proyecto al Sol, precisamente este proyecto, y observen lo siguiente. Ya entiendo qué fue lo que pasó con la tabla, y me disculpan, y es lo siguiente. Observen la duración de este proyecto, 1166 días. ¿Ok? Luego abrimos una columna para cargar el presupuesto, ¿no? La cantidad que fue la que incluimos como trabajo. Insertamos una columna y a esa columna la buscamos, que es la columna trabajo. ¿Ok? ¿Dónde fue mi error por no haber tomado la previsión? ¿Ok? Cuando yo inserto la columna trabajo, que de hecho originalmente no tiene ningún tipo de trabajo asignado, o sea que está en cero, es la siguiente. Programas como Microsoft Project se basan en una fórmula que se llama la fórmula de esfuerzo. Y si van a hacer esto, ojo con esto, que es importante, y por eso fue que vimos una cantidad tan gigante de meses en la tabla. El problema que surgió fue el siguiente. Fíjense, programas como Microsoft Project trabajan con una fórmula que es la fórmula de trabajo. Y dice que el trabajo va a ser igual a, el trabajo va a ser igual, el trabajo va a ser igual a las cantidades, las unidades de trabajo, o sea, las personas que le asignemos el trabajo, las personas que asignemos para hacer el trabajo, multiplicado por la duración, ¿ok? Por la duración. Esta es la fórmula de trabajo. Inicialmente, en este proyecto ya se había cargado las duraciones y la fecha, pero la fórmula de esfuerzo no se ejecutó porque no tenía suficientes elementos, porque, por ejemplo, faltaba, por ejemplo, el trabajo. ¿Qué pasó cuando yo pegué el trabajo de Excel acá? La fórmula se puso en marcha. Me dice, ok, me está dando el trabajo. Si me das el trabajo, entonces yo despejo. Y digo, entonces, bueno, trabajo. Entonces, si tú me das el trabajo, entonces es por defecto hacer lo siguiente. Y dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Yo te voy a colocar cuántas personas, voy a colocarle una sola persona a hacer el trabajo. Voy a colocar una sola persona a hacer el trabajo. Y entonces la fórmula se despeja y ahora lo que él calcula es la duración. Y esa duración que está ahí se perdió porque dice, mira, la duración va a ser igual el trabajo a ejecutar entre la capacidad que tiene una persona para hacer ese trabajo. Y obviamente, si tú colocas una persona a hacer esa cantidad de trabajo que está presupuestada, la duración se dispara. Y los usuarios normalmente lo que hacen es que toman esa previsión antes de cargar el trabajo. Le dicen, hey, espera un momento, esta duración que yo cargué tiene que mantenerse constante, ya eso se ajustó, esta fecha tienes que respetarla y no puedes tocarla. Déjame cargar el trabajo, pero sin afectar la fecha. Cuando yo pegué el trabajo, esta duración de 1000
pasó a casi 3.000 días. Por eso que vimos una extensión de tiempo, porque es el tiempo que requeriría una persona para completar 1.000.000 de horas. ¿Ok? Esa es la lógica. ¿Qué hacen los usuarios? Los usuarios deben indicarle a Project qué va a pasar cuando yo cargue el trabajo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace eso? Por ejemplo, uno marca todas las actividades partiendo de la segunda fila, todas las actividades que están por debajo del proyecto. Todas estas actividades, los usuarios las seleccionan, que fíjense que los usuarios las seleccionan hasta, por ejemplo, hasta la última fila. Buscamos entonces hasta la última fila de este ejercicio. Ya vamos a llegar a la final. Aquí está proceso de venta, relaciones con los clientes, en fase de cierre. Y vamos a prever y decirle a Project, oye, no ejecute la fórmula de esfuerzo por defecto. Yo necesito que la duración quede fija. ¿Y cómo lo hacemos? Una vez seleccionado el grupo de actividades, una vez seleccionado el grupo de actividades, nos vamos al menú tarea. Y en el menú tarea hay una herramienta que permite hacer cambios en forma, o sea, cambios en forma de lote. O sea, todo lo seleccionado, yo quiero hacerle un cambio. El cambio lo vamos a hacer con con este botón que se llama información, que es el equivalente primavera al cambio global. Vamos a hacer un cambio para todas estas actividades. De tal manera de preservar la duración de las actividades y por ende la duración del proyecto. Nos vamos a información y en información le vamos a decir que en la pestaña avanzado, en la pestaña avanzado, vamos a indicarles que este proyecto requiere que el tipo de tarea, porque es la propiedad que hay que cambiar, el tipo de tarea sea de duración fija. Y cuando yo le digo duración fija, es que él mantenga en la fórmula de esfuerzo la variable duración dentro de la fórmula como una constante. Y eso va a evitar que las actividades tengan entonces o cambien de duración. Así que va a ser duración fija. Y decirle aceptar. Ahora, todas las actividades ahora tienen que ser duración fija. Y para verificarlo, voy a abrir la columna. De hecho, hay una columna que tiene ese nombre. Voy a abrir una columna, por ejemplo, del lado derecho de las actividades y le voy a colocar botón derecho, insertar columna y voy a buscar tipo, voy a buscar por la T, tipo de, buscar acá texto, trabajo, tipo de recurso, vamos a buscar acá tipo de duración, vamos a ver si aparece acá. mm, o la propiedad se llama, y para eso voy a dividir un momento la pantalla, voy a mostrar la división para ver cómo se llama la propiedad. El campo se llama tipo de tarea. Pero fíjense que de hecho aquí lo podemos comprobar. Todas las actividades, fíjense que aparecen como duración fija. Si yo voy bajando en la lista, todas las actividades que seleccioné, fíjense que están en duración fija. O sea, ahora yo puedo resguardar que todas las actividades van a mantener su duración original una vez que yo cargue el trabajo que me ayudó a calcular la inteligencia artificial. Ahora sí me voy a Excel. Me voy a Excel en ese cronograma que nosotros habíamos hecho de Excel, junto con la inteligencia artificial que completó la unidad de no labor, ahora lo voy a abrir nuevamente, que es el cronograma ejemplo, y lo abro y voy a repetir el procedimiento de pegar las horas. Aquí está, cronograma ejemplo project. Esa columna que contiene el trabajo planeado, que es esta columna, que suma 9.999,99, solamente con un decimal de diferencia, estas unidades presupuestadas yo las voy a copiar y vamos a verificar de que esa duración se mantenga. Así que voy rápidamente a copiar esta información. Control C, me voy ahora a Project, ¿ok? Y lo voy a pegar a partir de la primera línea debajo del proyecto, en la columna de trabajo. Y pegamos la información con Control V, ¿ok? Acá estoy pegando la información de todo el trabajo, de todo el EDT. Le decimos que sí, ¿ok? Para que termine de colocar la información. Me dice, pega el identificador de C, la columna trabajo. Sí. Vamos a decirle que no. La idea es que vamos a esperar. Aquí está.
Ya él me cargó toda la información, pero fíjense que sigue persistiendo en que cambia la duración. Por eso es que nosotros tenemos que verificar antes de todo esto, y por eso hice un reverso, de que esta duración no se altere. Así que voy a pararme encima de la línea del proyecto y vamos a ver entonces qué tipo de tarea. Dice que todas las actividades tienen que ser duración fija y todos lo son. Duración fija, ¿ok? Pero sin embargo, estoy revisando, todas son duración fija, pero por alguna razón, cuando yo cargo el trabajo, esa duración se está alterando aún. ¿Ok? De hecho, voy a guardar este cambio aquí. Y la idea es que cuando yo cambie el trabajo y voy a probar con una sola actividad, por ejemplo, esta actividad tiene duración de un día. Ahora, esta actividad, si yo le coloco de trabajo 20 horas, esto no debe pasar. Esto es lo que debe pasar. Fíjense, la duración no se modifica. Y entonces, lo que voy a hacer es que para no tener problemas, no voy a pegarlo todo lineal. Voy a dividir la pantalla, o vamos a dividir la pantalla y vamos a colocar solamente en esa, siendo project en este lado y aquí el presupuesto, lo vamos a hacer, esa cantidad de trabajo que vamos a colocar, lo vamos a ir colocando, pero solamente el trabajo de las tareas. He hecho estas columnas, las voy a ocultar temporalmente, ok, botón derecho, ocultar, y me voy a centrar solamente en cargar el trabajo de las tareas específicas. Entonces empiezo a buscar y comienzo al principio. El primer lote de actividades que tienen trabajo es la fase de inicio. Entonces aquí está la fase de inicio. Las primeras actividades serían elaboración del acta, aprobación y registro documental. O sea, estos tres primeros trabajos los voy a pegar acá, control B, y observen que no afecta para nada la duración. Luego, vienen estas tres actividades específicas y voy a copiar el trabajo de estas tres actividades y lo pego acá. Luego vienen estas tres actividades de acá, las cuales también voy a pegar el presupuesto de las unidades de no labor en estas columnas. Y observen que de esta forma sí funciona, que la duración no se altera. Sigo bajando y ahora estamos en la fase de planificación. Vamos aquí, voy a pegar estos tres valores de estas tres actividades específicas en la celda que le corresponden. Luego vienen estas tres, las voy a copiar acá, ¿ok? Y luego continúo con la siguiente grupo de celdas, que serían estas, y lo vamos a pegar acá. ¿Ok? Luego viene limpieza y desmonte, que son estas tres partidas, estas son las cantidades, y esto iría acá en limpieza y desmonte. Sigo bajando, luego vienen estas tres actividades que es excavación y cimiento. Estamos aquí, excavación y cimiento, y pego las unidades de no labor presupuestadas. Luego me voy a este nivel y pego estas tres partidas, que son estos valores que irán en este nivel del EDT. Luego seguimos y serían estos valores, dividir la pantalla en dos secciones, una con Project y una con Excel, para ir pegando de una vez todos los valores mientras voy visualizando qué información estoy tomando y dónde la voy a pegar. Tenemos estas tres celdas y las voy a copiar y las vamos a pegar a partir de acá. Luego tenemos entonces la cimentación parte 2, que sería estas actividades, y ahora están aquí. Luego estas las voy a copiar y las vamos a pegar acá. ¿Ok? Luego sigo bajando y tenemos estas tres actividades que voy a copiar y ellas irían acá en las instalaciones del lote 2. Luego vienen los acabados del lote 2, que serían estos dos valores que serían para estas dos partidas. Luego vienen estas tres partidas de infraestructura vial que van en esta línea, a partir de esta celda. Luego vienen estas tres partidas, las voy a copiar y las pegamos aquí. Seguimos bajando y luego vienen estas tres partidas que son captación y gestión de pago, lo voy a pegar acá. Luego, ahora sí, vienen estas tres celdas, las copio y las pegamos acá. Luego, estos valores los voy a copiar y los voy a pegar acá. Por último, ya terminando, me quedan estas tres partidas que irían en este presupuesto y estas tres partidas que van acá en estas tres. Y ahora sí, fíjense que cargamos todo el trabajo de las unidades de no labor
Y como les comentaba, la diferencia para llegar a 1 millón realmente es una décima. Y aquí lo tenemos. Fíjense que faltaría ajustando en una actividad, por ejemplo, en esta, colocarle acá, y en vez de ser 96 que sea, por ejemplo, 97. Y ahora llegamos a 1 millón. Aquí está el millón de unidades de no labor en un periodo de tiempo de 1664 días. Y ese fue mi error anterior. Por lo tanto, este archivo para compartirlo hoy lo voy a guardar. Y ahora sí, ¿qué hacen los usuarios para poder representar esta información como su plan de trabajo? Los usuarios ahora sí cambian de vista. Sí, luego ellos se van desde el menú tarea, utilizan este botón como atajo para buscar la siguiente vista, que es la vista que se llama uso de tareas. En esa vista de uso de tareas vas a ver el EDT del lado izquierdo. Hoy me interesa el proyecto completo, me voy a enfocar en el valor que aparece en la primera línea, que es el proyecto. Y en la hoja de cálculo, esas unidades de no labor que yo quiero representar por un periodo de tiempo mensual, cambiamos la escala de tiempo en el encabezado de Project y le voy a indicar que la escala de tiempo va a ser solamente en un nivel y que va a ser en un formato, una escala mensual. Ahora me voy a moverme hasta el primer mes del proyecto, que es el mes de enero, y ahora aquí lo tenemos. Dice que ahora las cantidades son más lógicas, más altas, y voy a copiar entonces todos los meses del proyecto. Desde enero del 2026, este proyecto termina, y me muevo hacia la derecha para buscar la última celda del mes del último año, y termina en septiembre. Aquí está. Ahora, copio esta información y esta información la voy a utilizar en Excel, donde voy a usar entonces precisamente una hoja nueva, esa hoja donde yo utilizamos anteriormente. Voy a descartar todo esto y vamos a pegar entonces acá el cuadro, que sí es un cuadro con más lógica precisamente para lo que vamos a hacer. Acá, a partir de la columna A, yo voy a pegar esa información de Excel. Y de hecho, voy a dejar una columna anterior para decir que es esta información. Y una fila antes para poder tabular cada uno de estos valores. Primero voy a reemplazar esa H. Voy a decirle buscar y reemplazar. Y esa H que se trajo desde Project, la voy a decirle que la quite. Y entonces marco la fila, me voy a buscar y seleccionar y les digo reemplazar, que donde consiga una H lo deje vacío, haciendo que todos estos valores se conviertan en valores numéricos. Marco toda la hoja para ajustar el ancho necesario para mostrar la información. ¿Qué valor es este? Serían las unidades de no trabajo mensuales, y este sería el mes 01, ¿ok? Y ahora, para colocar un encabezado a cada uno de los meses, arrastro en forma correlativa y cronológica ahora hasta el mes 45, que es el último mes del proyecto. Obviamente que para el usuario yo no puedo representar esta información en forma numérica, porque para el usuario no hay ningún valor llamado unidad de no labor, sino el porcentaje físico planeado mensual. Entonces va a ser el porcentaje físico planeado, que va a ser una representación del valor de la unidad de no labor entre el total. Entonces sería este valor entre 1 millón, que es las unidades de no labor. Y esto lo vamos a representar con un formato porcentual. Y ahora, este sería, por ejemplo, el porcentaje planeado. eh, este valor sería el porcentaje planeado mensual del proyecto. Y reviso, es entre 1 millón, B2, y ahora esta fórmula la llevo hacia la derecha y él me va a ponderar cómo van a ser los porcentajes planeados por mes. De hecho, le voy a aumentar un porcentaje o un dígito a esa línea. Y aquí tenemos entonces cómo serían los porcentajes de avance planeados de este proyecto de acuerdo a cómo está establecido las relaciones de trabajo en ese, en ese proyecto. Y para graficar sería entonces la línea de los meses, ¿okay? La línea de los meses, y esto
lo vamos a representar, si es para el histograma del porcentaje físico, sería con el porcentaje físico planeado mensual. Y aquí te va a decir cuánto porcentaje se espera completar del proyecto por mes. ¿Cómo? Generalmente, si es por histograma por periodo de tiempo, se usa es una gráfica de columna. Y este es el histograma de trabajo de este ejercicio, ¿ok? Del caso hipotético hecho en un proyecto, de cómo se va a distribuir el porcentaje a completar. ¿Ok? Aquí tenemos entonces nuestro gráfico de el histograma de trabajo mensual. O sea, cómo son las cargas de trabajo mensual, pero no trabajo. Recuerden que estamos hablando de porcentaje físico. ¿Qué porcentaje se espera de avance mensual en nuestro proyecto? Y si lo que quiero es la curva S, ahora sí yo puedo representar el porcentaje acumulado, ¿ok? Físico, físico planeado. Tengo una fórmula. En el primer mes va a ser igual al mes normal. En el segundo mes va a ser igual al mes anterior más el mes actual. Y ahora esto lo vamos a llevar hacia la derecha, ¿ok? Y acá tenemos entonces la distribución que termina en 100%. Y esa línea, ¿ok? Esa línea, entonces, vamos entonces ahora para graficarla, sería el eje de las X, que es esta línea de acá, y por último, entonces, ahora la línea intercalada que me va a mostrar el físico, que sería esta línea de acá. Y esto me permite a mí ahora tener para el proyecto donde solamente tengo duraciones, ahora también la gráfica de la curva S. Insertar, ok, aquí tenemos el gráfico de línea y esta sería la curva S de este proyecto, exactamente como lo tenemos acá. Esta es la curva S del proyecto. Y este ejemplo, acá lo podemos ver, la curva S mensual del proyecto que termina al cumplirse el 100% y tenemos el histograma de trabajo. Pero recuerden que estos valores son basados en los tiempos tempranos. Esta es la curva S del proyecto y el otro es el histograma de trabajo. Y todo está en base a porcentaje. Fíjense que aquí se cumple el 100% en el mes 45. ¿Okay? Ahora sí, con completa lógica. ¿Qué pasa si yo tengo project y quiero de alguna manera sacar también los valores tardíos? Sí se puede. Observen para que lo tengan también de referencia. ¿Cómo hago yo para sacar este escenario pero tardío? Me voy a ir un momento a la diagrama de Gantt para que vean cómo está la carta de Gantt. Observen que esta es la carta de Gantt. Esta es la carta de Gantt, ¿ok? Que tenemos hasta ahora, donde hay actividades que son críticas y no son críticas. El segundo escenario es que si todas las actividades comienzan en su tope, o sea, que todas las actividades se conviertan en críticas. Para yo forzar temporalmente a que todas las actividades se conviertan en críticas, lo que hacemos es lo siguiente. Marcamos todas las actividades, por lo menos la columna del nombre de las tareas. Y luego vamos a hacer un cambio global, como hicimos la vez anterior, para el tipo de duración. Entonces, con las actividades seleccionadas nos vamos a información y vamos a forzar que las actividades que no sean críticas se consuman su holgura, una simulación temporal. Nos vamos nuevamente a información y acá en información vamos entonces a irnos a la pestaña avanzado. Bien avanzado, para forzar un segundo escenario, que es el escenario tardío, tenemos que colocarle restricciones a las actividades. ¿Cuál restricción le vamos a colocar? Que todas las actividades comiencen lo más tarde posible, forzando a que se consuman su holgura crítica. O sea, cuando aplique este cambio, vamos a ver todas las columnas, todas las barras van a ser críticas o van a estar en rojo. Vamos a aplicar el cambio y observen ahora que hay comportamientos diferentes en la fecha y en las distribuciones, porque ahora tenemos un escenario, este es el segundo escenario, donde todas las actividades se convierten en críticas. Y ahora esto me va a permitir a mí hacer en Excel una comparación entre los valores tempranos y tardíos. ¿Cómo?
vamos a buscar la información nuevamente en tarea y en la vista uso de tarea. ¿Ok? Estos valores que están acá, vamos a ver que están distribuidos en forma diferente, porque ahora estos valores automáticamente se distribuyeron en función de un escenario tardío. O sea que esta línea de acá, esta línea de MS, es cómo sería la distribución de las unidades de no labor en un escenario tardío. ¿Ok? Fíjense que estas serían las cantidades de distribuir. Y lo que vamos a hacer entonces es marcar nuevamente el trabajo mensual, pero partiendo que esta distribución tuvo variaciones, porque es un segundo escenario donde todas las actividades son críticas. Entonces, copio nuevamente la serie de datos y en Excel, en la matriz que hayamos generado anteriormente, vamos entonces a crear una nueva fila. Esa nueva fila va a ser para el trabajo físico planeado tardío. Pego esa información, recuerden quitarle la H, le decimos entonces buscar y seleccionar, reemplazar, todo lo que tenga H lo deje vacío, convirtiendo estos valores en valores numéricos. Si ustedes observan, fíjense que hay cambios en el comportamiento de los meses. Acá, por ejemplo, en el mes 1, en un escenario temprano, ¿ok? Perdón, en un escenario temprano serían 295 unidades. Aquí son 253. Hoy, obviamente que esto tenemos que representarlo en formato porcentual. Y yo voy a aprovechar para copiar la fórmula que aparece en la parte de arriba, o sea que esta fórmula la voy a copiar y la voy a colocar acá, ya que se va a mover en forma relativa. Entonces, estos son los valores porcentajes esperados en forma tardía y lo voy a llevar hasta el mes 45. Igualmente voy a hacer lo mismo con la fórmula acumulada. O sea, puedo usar esta, que se va a mover en forma relativa. Cuando yo lo coloque acá, fíjense que también se ajusta a estos valores. Y voy a copiar esta fórmula hacia la derecha. En los dos casos, fíjense que en estos dos escenarios siempre vamos a llegar al 100%. Perdón, este tiene que estar acumulado, así que acá voy a cambiar la fórmula y la voy a copiar nuevamente desde acá. Este es el acumulado temprano. Y voy a pegar esta fórmula acá, ¿ok? Porque ahora fíjense que el comportamiento va a ser diferente. Ahora sí pego la fórmula hacia la derecha y fíjense que al final también va a completar un 100% el trabajo, el 100%. Aquí tenemos 100% y acá también llegamos al 100%, pero con algunas variaciones. Entonces, para poder diferenciarlo, este va a ser el porcentaje físico. Vamos a colocarle temprano, temprano. Este va a ser el porcentaje acumulado físico temprano, temprano. Y este van a ser los valores de los porcentajes físicos, tanto por periodo de tiempo como acumulado, pero tardío. Y lo que vamos a cambiar es que la palabra va a ser tardío. Tardío. Y en el caso del acumulado físico también va a ser tardío. ¿Ok? ¿Y ahora qué pasa? Yo puedo sacar ahora, si es con los valores acumulados, puedo sacar la curva S temprana y tardía, marcando el eje de las X que va a ser los meses. ¿Ok? Y aquí vamos a utilizar dos series de datos. Vamos a utilizar, para la comparación de las curvas, vamos a utilizar con la tecla control presionado el PUM físico temprano, el acumulado físico temprano normal, que fue que utilizamos inicialmente para la gráfica de la curva S sencilla. Pero ahora lo vamos a combinar con la serie de datos PUM físico tardío. Y con esto, fíjense que ustedes van a poder entonces ahora presentar una gráfica temprana y tardía de su proyecto. ¿Ok? Ahora insertamos una gráfica con estas dos series de datos, una gráfica de línea, y acá vamos a tener entonces nuestra curva S temprana y tardía del proyecto. ¿Ok? Fíjense que hay diferencias, por ejemplo, en los dos escenarios, como yo les comentaba. Y acá lo podemos ver. Fíjense que en algunos meses vamos a ver el comportamiento del porcentaje planeado puede variar. Y por eso es que se hablan de dos escenarios. El temprano o normal y el tardío. ¿Ok? Y generalmente, si a ustedes le piden los dos escenarios, recuerden que si es Microsoft Project,
hay que hacer estos pasos necesariamente para poder obtener entonces una combinación de la curva temprana y tardía del proyecto. Y si es para el histograma, si es para el histograma temprano o el porcentaje esperado temprano y tardío, y presentándole una gráfica de columna con los dos escenarios, sería marcar en los meses, que va a ser en la serie del eje de las X, que sería hasta el mes 45, y luego, ok, nos vamos a ir hacia la parte izquierda y vamos a comparar el físico, porcentaje físico temprano, que sería esta línea. Con la tecla control seleccionada, voy a marcar entonces esta serie de datos que iría hasta acá y voy a compararlo con el otro escenario, el escenario tardío, que sería esta línea de acá, porcentaje físico planeado tardío. Y así podemos ver las posibles, o sea, la posible variación que pueda presentarse mes a mes en cuanto a la ejecución física, basado en el comportamiento que puedan tener las tareas que no son críticas. Ahora nos vamos a insertar y en insertar vamos a incorporar ahora una gráfica de columnas. Vamos a buscar una gráfica de columnas para comparar los dos escenarios. Entonces sería una gráfica de columnas. Y acá podemos ver cómo se comportaría el trabajo, cómo se comporta el trabajo, ¿ok? En cada uno de los meses, ¿ok? Dependiendo de cuál escenario yo analice, siendo cada uno de ellos con un color distinto. Fíjense, por ejemplo, el azul va a ser el temprano normal y el naranja va a ser el escenario tardío. Fíjense que hay ciertas variaciones en los porcentajes a completar mensual, dependiendo de los dos comportamientos que puedan tener las tareas. Que las tareas puedan, o las tareas que no son críticas, se consuman, que no son críticas, se consuman solgura o no. Fíjense que en los meses pueden haber variaciones. Y este sería el histograma normal o temprano de trabajo o físico mensual. Y observen que en todas las gráficas estamos hablando de porcentaje. Y en ningún momento hacemos referencia a, por ejemplo, unidades de no labor. Eso es un valor interno para poder graficar. Y ahora sí, este sería el ejemplo completo y lo que tienen que hacer los usuarios de Microsoft Project cuando se les presenta un proyecto donde los valores precisamente a graficar no existen, no existe costo, no existe trabajo, no existe costo fijo, no existe materiales, ni maquinaria, y lo único que me dan solamente son las duraciones y fechas. Hay que distribuir una variable, y esa variable después representarla en forma porcentual. Y esos porcentajes se refieren es a los porcentajes físicos esperados. Ahora, yo podría saber rápidamente cuál sería el mes estimado donde llegamos al 50%. Dice que acá, si vemos el mes del porcentaje que llega al 50%, nosotros llegamos a este proyecto en el 50% en el mes 14. Acá lo podemos ver, fíjense, cuando llegamos acá al 50-45%, como 45, en un escenario normal o temprano. Y si algunas actividades sufren cambios, las actividades que no son críticas, llegaríamos al 50% una semana posterior, en un escenario tardío. Y entonces deberíamos sacar un promedio entre las dos fechas para decirle al cliente, mira, nosotros esperamos llegar al 50% en nuestro proyecto entre el mes 14 y el mes 15. ¿Ok? Ya que recuerden que estamos hablando de dos posibles escenarios. Y ahora sí, aquí tienen la matriz resultante del archivo de Project, donde en la hoja 1 tenemos el cronograma y en la hoja 2, aquí tenemos nuestro cronograma, solamente que yo lo que hice fue que algunas columnas las hice más angostas cuando estaba capturando la información, pero aquí están todas las columnas de nuestro cronograma, ¿ok? Y vimos precisamente algunos elementos a tomar en consideración en Project cuando vamos a cargar esas unidades de no trabajo que calculó la inteligencia artificial. Así que este archivo ahora sí lo voy a compartir con ustedes, donde tenemos el cronograma con las unidades de no trabajo. También tenemos la hoja donde cargamos toda la matriz, ¿ok? Con los valores planeados. Y la única limitante es que lo vamos a trabajar solamente en función a porcentaje.
No tenemos costos, no tenemos trabajo, ni maquinaria, no tenemos más nada ya que los porcentajes. Y este va a ser el informe que vamos a presentarle al cliente. El plan de trabajo en forma gráfica y en forma de tabla, ¿no? Usando las filas que yo necesito, donde se aprecia cómo va a ser los porcentajes planeados en forma por periodos mensuales. Recuerden que no voy a graficar ni presentar en las tablas los cuadros, las unidades de no trabajo, porque eso no existe para el efecto del usuario. Acá solamente vamos a mostrarles son los porcentajes, estas cuatro columnas, que son las que dieron origen a estas cuatro gráficas. Una combinada, donde tenemos dos escenarios, y la normal o temprana, que es la que genera por defecto Microsoft Project. ¿Ok? Y acá lo podemos ver. Ok, ahora sí tenemos el ejemplo completo de Microsoft Project. Ok, de hecho, yo voy a cerrar este libro de Excel, que ya lo guardé para compartirlo con ustedes, con ya el informe que me estaban pidiendo de Microsoft Project. Y como yo en Microsoft Project forcé un segundo valor para mostrarme las actividades tardías, no se olviden volver a marcar la columna y reversar lo que hicieron. Marcan toda la columna y nos vamos a información, y esa propiedad la vamos a reversar, esa propiedad de restricción. Así que vámonos a la pestaña avanzado, y esa restricción que nosotros colocamos tenemos que quitarla para que nuevamente él me muestre las fechas tempranas o normales. Así que en el tipo de restricción, para volver nuevamente al escenario normal y no al tardío, van a colocar en el tipo de restricción lo antes posible, para que las actividades comiencen en sus fechas tempranas. Aceptar, y fíjense otra vez cómo se regenera el escenario normal que tenemos en nuestro proyecto, que fue que aprobaron de acuerdo a lo que ellos ven en las columnas que normalmente muestra Microsoft Project. ¿Okay? Así que este archivo, lo único que ha tenido de cambio es que le asignamos unas unidades de no labor. Así que lo voy a guardar con esas unidades de no labor, y este archivo también lo voy a compartir con ustedes el día de hoy. ¿Ok? Entonces, fíjense, en este primer intento y único intento con Dixit, no quizás fue tan eficiente, y todo lo que tuvimos que hacer manual. La idea es que precisamente la inteligencia artificial lo haga para nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros para prever esto? Este es el ejemplo de Microsoft Project, y por eso lo voy a cerrar. Ahora, vamos a abrir el otro ejemplo que vamos a ver completo en la siguiente clase. Primero, no vamos a utilizar Digit, porque vimos que en este caso en particular no fue muy eficiente manejando los resultados, quizás como en casos anteriores. Así que vamos a tener que optar por utilizar, por ejemplo, vamos a utilizar eh, ChatGPT. Ahora, yo quiero mostrarle es un proyecto. Vamos a buscar acá un proyecto. Se me ocurre que vamos a buscar esta base de datos. Y para la siguiente clase nosotros vamos a analizar un proyecto, pero de Primavera P6, que va a tener más ventajas con respecto a Microsoft Project, porque Primavera P6 sí maneja valores tempranos y tardíos. O sea que no tenemos que apoyarnos en la inteligencia artificial para que me vaya creando esas distribuciones, pero sí le vamos a pedir que nos ayude con otras tareas para agilizar esos trabajos repetitivos, por ejemplo, en Primavera P6. ¿Ok? Entonces, lo que voy a mostrar es el proyecto que vamos a utilizar de ejemplo. ¿Ok? Y lo vamos a ir viendo en la clase siguiente, perdón, el jueves, donde nosotros vamos a llevar ese proyecto Excel. ¿Ok? Luego vamos a adecuarlo, y el proyecto que vamos a utilizar, de hecho voy a cerrar esto, y vamos a utilizar un proyecto de ejemplo. En el portafolio yo voy a buscar un proyecto que nosotros vamos a utilizar. Eh, Les permite un momento mientras abre. Vamos a buscar precisamente este que tenemos acá, el mismo, pero ahora es una construcción de una escuela, ¿ok? En la ciudad de Caracas, una escuela. Entonces lo que vamos a ver es que si yo tengo el proyecto
en Primavera P6, el proyecto, fíjense que Primavera P6 es muy parecido a Microsoft Project. Maneja duraciones, costo, trabajo. Tenemos también aquí el diagrama de Gantt con la ruta crítica. Pero vamos entonces, partiendo de que Primavera P6 se maneja fechas tempranas y tardías, trabajo temprano, tardío, todo lo maneja directamente. No hay que pedirle a la inteligencia artificial que lo haga por nosotros, pero sí le vamos a pedir que nos ayude con otras tareas que se hacen generalmente en forma manual. Que por lo tanto, y vamos a utilizar el ejemplo de Primavera P6, por ejemplo, para que no solamente me permita hacer tablas y cuadros, sino que me ayude a calcular los riesgos, por ejemplo, de este proyecto y hacer un plan de riesgo y un plan de contingencia. También, basado en este proyecto, generar unos informes con planes de gestión, de calidad, de seguridad, de comunicaciones, de adquisiciones, de riesgo, ¿ok? Basado en este proyecto de primavera, que le vamos a pasar a una hoja de cálculo de Excel, exactamente igual el cronograma, pero ya con las fechas tempranas y tardías, todo calculado, los valores que yo quiero mostrar, y le vamos a pedir ayuda a la inteligencia artificial, va a ser para otros procesos como la de generar informes, los informes con los planes de gestión. Por ejemplo, ¿cómo hacer el plan de gestión de comunicación para este proyecto? ¿Quién se comunica con quién? ¿Quién le reporta a quién? El plan de calidad para monitorear la calidad de este proyecto, el plan de gestión de los riesgos de este proyecto y otros elementos más. Y este va a ser tema de la clase del día jueves. Tenemos entonces que igualmente vamos a utilizar, por ejemplo, vamos a utilizar ChatGPT para pedirle que me genere esos planes, pero lo vamos a hacer con este proyecto que tenemos en Primavera P6. Vamos a llevarlo a Excel, que hay un procedimiento completamente distinto. Vamos a utilizar una extensión o macro de Excel para poder presentar la información que el usuario le entienda, y luego con eso alimentamos la inteligencia artificial para que analice el proyecto y me ayude a generar los planes de gestión que se emiten en la fase de planificación. ¿Ok? También que me ayude a calcular el estimado de personas que vamos a requerir por periodo de tiempo para este proyecto. ¿Ok? Partiendo de que este proyecto maneja un conjunto, maneja un trabajo, maneja todos los elementos, tiene costos, trabajo, maquinaria. Yo necesito, de hecho, este trabajo tiene asignado trabajo, o sea, tiene horas de trabajo, y partiendo de que este proyecto tiene un total de horas de trabajo, tiene un total de, como acá, de 82.450 horas de trabajo. ¿Ok? ¿Cuántas personas se necesitan estimadas por periodo de tiempo estar disponibles para poder ejecutar todo este cronograma? Y luego también distribuirlo por especialidad, cosa que parte de lo que vamos a ver en la sesión del día jueves. Entonces, en la sesión del día jueves vamos a pedir la ayuda a la inteligencia artificial para desplegar ahora este valor. Tenemos las horas hombres, ¿ok? Tenemos entonces las horas hombres de un proyecto que tiene una duración de un año y donde se requieren 82.450 horas hombres de trabajo. Y ahora la idea es que me diga cuántas personas, o lo que llaman el manpower, vamos a requerir por mes, cuántas personas vamos a requerir por mes, dependiendo de las fechas tempranas y tardías de las actividades que tienen asignado trabajo. Y así yo puedo tener un plan de dotación de personal o de gestión de recursos humanos, partiendo del estimado de personas que vamos a tener por mes. También este proyecto tiene una duración y vamos a analizar por medio de un programa, vamos a analizar los riesgos cuantitativos de este proyecto para pedirle a la inteligencia artificial que me cree un plan de gestión de los riesgos de este proyecto. Eso es parte de lo que nosotros vamos a ver entonces en la siguiente clase. Partiendo que en esta clase entonces completamos el ejercicio de proyecto que había quedado planteado inicialmente. Le vamos a dedicar entonces toda la siguiente clase al ejercicio de primavera. Primero lo llevamos a Excel, luego, base de esa información, alimentamos a ChatGPT y le vamos a pedir que me genere una cantidad de planes basada en esta información.
Luego nos vamos a ir a una aplicación llamada Primavera Risk Analysis para hacer un análisis de los riesgos cuantitativos de este proyecto. E inclusive también podemos utilizar como ejemplo el proyecto de Microsoft Project. De esta manera que podamos ver entonces otros programas asociados, no solamente Project y Primavera, sino un programa de riesgo y pedirle a la inteligencia artificial que me genere un informe con todos esos indicadores una vez que apliquemos el modelo Monte Carlo para el análisis de los riesgos cuantitativos del proyecto. ¿Ok? Y así vamos a seguir viendo una serie de elementos, vamos a hacer ejemplos, simulaciones de avance, cómo interpretaría él el valor ganado, ¿ok? Cómo prepararía la información para luego presentar estos datos, por ejemplo, en Power BI. Es parte de precisamente lo que vamos a ver en la clase del día jueves. Entonces, hoy, esta clase vamos a tomarla como la clase de cierre de ese proyecto que iniciamos con Microsoft Project, ¿ok? Donde teníamos un cronograma, pero no teníamos ni costo ni trabajo. Lo intentamos con The Chick, pero realmente que no fue nada efectivo el día de hoy, ¿ok? Pero vimos entonces cómo se haría en Microsoft Project. Nos llevamos las unidades de no labor que sí se las distribuyó efectivamente y con esos valores nosotros le pedimos entonces a Microsoft Project llevar esa información a Excel y presentarla en una distribución porcentual. Entonces, ahora, la siguiente clase vamos a trabajar ahora es con un archivo de Primavera y un programa asociado que es Primavera Risk Analysis, que es para el análisis de los riesgos de proyectos, que funciona con Project y también funciona con Primavera. Bueno, amigos, esto ha sido todo por la clase del día de hoy y nos vemos nuevamente el día jueves para la continuación ahora de este ejercicio con un archivo de Primavera P6. Que tengan una feliz noche y que descansen.